¿Te imaginas que tu cumpleaños más esperado se convirtiera en una pesadilla ante tus ojos? Mi 18º cumpleaños, un día que debería haber estado lleno de alegría, risas y el calor de la familia, se vio destrozado por un mensaje desgarrador. La fiesta se había cancelado. Pero tras la razón de que, mi hermana estaba molesta porque le cancelaron el viaje. Se esconde una compleja red de favoritismo, confianza rota y secretos familiares ocultos, enterrados en lo profundo de lo que parecía una familia perfecta. No se trataba solo de una fiesta cancelada. Era traición, gritos silenciosos ahogados bajo una fachada de paz. Grité, me puse de pie y luché con todas mis fuerzas, a pesar de la férrea oposición de mis padres y mi hermana. Esta batalla no se trataba solo de un cumpleaños. Se trataba de justicia, del derecho a ser amada y respetada. Cuando la tensión llegó a su punto máximo, mi abuelo, la figura que una vez creí solo una sombra en la historia familiar, apareció como un salvador, arrojando luz sobre la crueldad que sufrí. Él me defendió, exponiendo la negación de mis padres y cambiándolo todo de la noche a la mañana. Pero la lucha no había terminado. Mi hermana, la niña de oro que siempre contaba con su apoyo, seguía persiguiéndome, amenazándome e intentando controlar mi vida de forma despiadada, obligándome a confiar en una amiga cercana y a mantenerme firme contra la violencia. Escucharás sobre las falsas disculpas, las intrigas de mis padres y mi firme determinación, con condiciones, de protegerme. Esta historia no es solo dolor y sufrimiento. Es crecimiento a partir de las heridas, un viaje para recuperar la fuerza interior y, en definitiva, la esperanza de un futuro mejor. Mi historia podría ser la de cualquiera, la de quienes se han sentido abandonados, incomprendidos o tratados injustamente por su propia familia. ¿Alguna vez has vivido algo así? Cuéntame en los comentarios desde donde la ves y comparte cómo te conmovió esta historia. De pequeña, vivía a la sombra de mi hermana, la llamada niña de oro. Para el mundo exterior, éramos solo hermanas, quizá con los altibajos habituales. Pero tras las puertas cerradas, yo era la invisibilizada, la que se sentía menos digna, menos vista. Empezó con las cosas más pequeñas, cosas que parecían triviales pero que se acumulaban como piedras en mi corazón. ¿El último trozo de pizza? Siempre suyo. ¿Ropa nueva? Ella compraba las marcas de moda, yo heredaba su ropa usada, a veces desgastada y descolorida. Me decían que tenía que tener mi propio estilo, que nunca copiara el suyo, aunque en el fondo solo quería pertenecer. Cuando venían amigos, observaba desde la barrera cómo mis padres la mimaban, preguntándose si necesitaba algo mientras yo me hundía en un silencio cada vez más profundo. La soledad me carcomía cada día. Recuerdo noches mirando al techo, preguntándome por qué el amor de mis padres parecía condicional. Que se lo daban a ella con liberalidad, pero que a mí me lo daban por separado como si fuera un recurso escaso. Lo peor era oír las comparaciones en voz baja, los suspiros de decepción cuando no cumplía con un estándar invisible. Mi hermana, 5 años mayor, tenía un privilegio al que yo nunca pude acceder. Y cada vez que intentaba alzar la voz, me ignoraban. Era demasiado sensible, o demasiado dramática. Incluso mis parientes más cercanos parecían ciegos a esta división invisible, o quizá prefirieron no verla. Interioricé el mensaje, mis sentimientos no importaban. Fue una traición silenciosa, íntima y cruel, una lenta erosión de mi espíritu. Y, sin embargo, a pesar de todo esto, una pequeña brasa de esperanza sobrevivía en mi interior. Me aferré a ella, desesperada por creer que merecía más justicia, más respeto, más amor. Pero con cada sacrificio que hacía, con cada momento que cedía, parecía que esa brasa se quemaba, amenazando con extinguirse. Una de las pocas personas que notó mi lucha fue mi mejor amigo, alguien que siempre estuvo a mi lado, incluso cuando apenas tenía fuerzas para defenderme. Él veía a través de las sonrisas que yo usaba como armadura y comprendía las batallas que libraba en silencio. Una vez me dijo, no tienes que conformarte con menos. Mereces luchar por tu propia felicidad. Sus palabras quedaron grabadas en mi memoria, silenciosas pero fuertes. Pero las grietas en la fachada de mi familia finalmente se agrandaron, lo que condujo a esa noche dolorosa, la noche en la que mi dolor cuidadosamente contenido explotó y lo cambió todo.
A medida que se acercaba esa tormenta, aún no sabía que ese sería el punto de quiebre, el momento en el que las heridas silenciosas se abrirían, cuando la oscuridad interior finalmente sería confrontada y cuando la vida me obligaría a tomar un nuevo camino. El día que cumplí 18 años se suponía que sería una celebración, un hito, un rito de paso, un momento en el que todos mis sueños parecían estar al alcance. En cambio, se convirtió en caos y desamor, una noche en la que el mundo pareció traicionarme de la forma más personal. La mañana amaneció con una frágil esperanza. Sabía que el viaje de mi hermana se había cancelado debido a una fuerte tormenta, pero me atreví a creer que eso no debería robarme el día. Había pasado semanas planeándolo, mis padres habían prometido una gran fiesta, se enviaron las invitaciones y me imaginé las risas de mis amigos llenando la casa. Por un momento, incluso sentí que el peso de años de silencio comenzaba a desaparecer. Pero esa frágil esperanza se desmoronó rápidamente. La tristeza de mi hermana se convirtió en una exigencia, incluso en una amenaza. Si ella no podía divertirse, yo tampoco. Su descaro me golpeó en el estómago. Pensar que su dolor significaba borrar mi existencia ese día. Y en ese momento, mis padres se rindieron bajo la presión, cancelándolo todo en el último minuto sin molestarse en decírmelo. En cambio, me quedé sola, esperando en vano a invitados que nunca llegaron, envuelta en un silencio más fuerte que cualquier ruido de fiesta. Cuando finalmente confronté a mis padres, sus excusas me parecieron una traición. Me dijeron que habían cancelado porque mi hermana era frágil y que era cruel celebrar cuando estaba herida. Sin embargo, a puerta cerrada, me sentí invisible, descartada como una pieza en un juego cruel al que nunca consentí participar. La ira y el dolor dentro de mí estallaron. Años de sentirme inferior estallaron en un grito que llenó la casa. Mis palabras fueron agudas, crudas e indomables. Los acusé de favoritismo, negligencia e hipocresía. Pero sus miradas preocupadas e intentos de silenciarme solo profundizaron la división. Mis sentimientos eran una molestia para ellos, una perturbación de la frágil paz que mantenían para mi hermana. Entonces llegó la confrontación que traspasó límites que desearía que hubieran permanecido intactos. Cuando mi hermana irrumpió para defenderse a sí misma y a mis padres, alegando que yo era la consentida y la que tenía derecho a todo, perdí el control. La pelea se tornó física, como si años de heridas emocionales necesitaran una batalla visible para manifestar lo que llevaba enterrado en mi interior. En medio de la tormenta, un golpe a la puerta lo cambió todo. Mi abuelo entró con una presencia imponente. Un hombre cuya sola reputación podía aquietar una sala, enfrentó el caos con una mirada feroz. Por primera vez, alguien fuera del círculo de mis padres me escuchó de verdad. Expresé mi dolor, el abandono, la injusticia, con mi voz temblorosa pero implacable. Regañó a mis padres con una furia que solo había soñado, revelando secretos que intentaban ocultar. Como había mantenido a la familia discretamente, como el favoritismo era una traición no solo a mí, sino también a sus responsabilidades como padres. Su ira atravesó el silencio como una espada, exponiendo heridas de las que nadie se atrevía a hablar. Las protestas de mi hermana solo avivaron su furia. Él la denunció como alguien con derecho a todo y exigió responsabilidades donde no se habían presentado. Entonces tomó una decisión que cambiaría mi vida. Sacarme de la casa que se había convertido en una jaula, para protegerme de las mismas personas que deberían haberme amado incondicionalmente. Mientras empacaba, una mezcla de sentimientos, miedo, alivio, tristeza y esperanza, me invadió. Dejaba atrás un hogar que me había destrozado y me adentraba en lo desconocido con un abuelo que, por primera vez, me hizo sentir realmente comprendida. Pero la tormenta no había terminado. Las batallas que siguieron pondrían a prueba mi fuerza, me obligarían a definir quién era más allá del dolor y prepararían el terreno para una lucha no solo por la supervivencia, sino por mi propia identidad. Cuando mi abuelo entró en aquella tensa sala aquella noche, fue como si la tormenta finalmente comenzara a disiparse, aunque no traía consigo una brisa suave. No era solo un anciano con años a sus espaldas. Era una presencia imponente, un hombre que cargaba con el peso de décadas de experiencia como un formidable abogado. Su mirada reflejaba decepción y una determinación inquebrantable, y en ese momento, sentí algo que no había sentido en años,
la posibilidad de justicia. Mientras le contaba mi historia, cada doloroso detalle, cada traición, vi cómo su rostro se endurecía. Mis palabras se desbordaron como un dique que se rompía. El favoritismo sin fin hacia mi hermana, el silencio de mis padres cuando buscaba justicia, las mentiras que les contaban a mis amigos y familiares. Describí la asfixiante sensación de ser invisible dentro de mi propia familia, las agudezas de cada concesión que había hecho. El abuelo escuchó sin interrumpir, y su habitual dignidad serena dio paso a una indignación inusual y ardiente. Entonces, con voz baja pero temblorosa, desató su reprimenda contra mis padres. Sus palabras cortaron años de engaño como una cuchilla. Reveló la verdad que lo sacudió todo. Cómo había estado apoyando económicamente a nuestra familia en secreto todo este tiempo, incluso pagando las cuentas de la fiesta que mis padres habían intentado atribuir a su generosidad. Fue una traición que se sumó a innumerables otras. La sala estaba llena de tensión mientras el abuelo desmontaba las excusas de mis padres, exponiendo su hipocresía. Cómo mimaban a mi hermana, ocultando sus frágiles sentimientos, mientras desestimaban los míos por considerarlos indignos de atención. Mis padres permanecieron en silencio, incapaces de responder a la cruda verdad. Mi hermana, siempre desafiante, intentó justificar sus exigencias, diciendo que la cancelación de su viaje justificaba arruinar mi día especial. Pero la ira del abuelo era implacable. La llamó por lo que era. Arrogante y egoísta, exigiéndole que reconociera que el mundo no giraba en torno a sus deseos. La rebeldía que había ejercido con tanta libertad flaqueó de repente ante su mirada. Entonces llegó el momento que cambió mi mundo por completo. El abuelo les dijo a mis padres que ya no los apoyaría económicamente. Sin su ayuda, su vida, al menos, la que ellos conocían, se derrumbaría. Y entonces, volviéndose hacia mí, me ofreció refugio, una oportunidad para escapar de las asfixiantes sombras del abandono y el favoritismo. «Haz las maletas», dijo en voz baja pero con firmeza. «Te mereces algo mejor que esto». Dudé un instante, dividida entre los lazos persistentes y la esperanza que ardía en sus ojos. Pero esa esperanza eclipsó cualquier miedo. Sabía que quedarme significaba aceptar el rechazo constante. Irme, por incierto que fuera, significaba tomar las riendas de mi futuro. La decisión golpeó a mis padres como un trueno. Sus protestas resonaron en la noche, pero era evidente que la determinación del abuelo era inquebrantable. Mientras empacaba, sentí un torbellino de emociones, alivio, tristeza, ira y un nuevo y frágil coraje, todo a la vez. Esto fue más que un simple escape, fue un punto de inflexión profundo. El momento en el que la balanza de la justicia se inclinó a mi favor, cuando la persona que más necesitaba dio un paso adelante para luchar por mí. Pero si bien la protección del abuelo fue un salvavidas, también significó entrar en un mundo completamente nuevo, uno lleno de promesas, pero a la vez ensombrecido por la incertidumbre. Fue el comienzo de un viaje no solo para alejarme de la familia que me lastimó, sino también para sanar y descubrir quién era realmente bajo las cicatrices. Entrar en la casa de mi abuelo fue como adentrarme en un mundo completamente diferente, un mundo desconocido y a la vez extrañamente reconfortante. La casa olía a libros viejos y madera pulida, y el silencio no era el sofocante que había conocido con mis padres, sino una calma que invitaba a la reflexión. Sin embargo, bajo esta calma, cargaba con una tormenta de emociones, miedo, incertidumbre y el peso de la traición que aún me aferraba. Al principio, vivir con el abuelo no fue nada fácil. No se trataba solo de adaptarme a un nuevo lugar, sino de recalibrar mi identidad por completo. Durante años, había sido la niña invisible, la sombra proyectada por el brillo dorado de mi hermana. Ahora, de repente, era el centro de atención, lo cual me resultaba extraño y abrumador. Me enfrentaba a sentimientos encontrados, alivio por ser finalmente vista y valorada, pero también culpa por dejar atrás el único hogar que había conocido, aunque fuera un hogar que me había herido. El abuelo, con su silenciosa fortaleza, nunca me presionó. Me dio espacio para estar enojado, triste o callado, pero también se mantuvo firme como una roca en la que apoyarme. Sus propios arrepentimientos a veces se desbordaban en momentos de honestidad. Admitía cuánto deseaba haber actuado antes,
Cuánto lamentaba no haberme protegido del dolor. Escuchar su remordimiento lo humanizó de una manera que profundizó nuestro vínculo. No era solo un salvador, sino un hombre con defectos que buscaba redención protegiéndome. Luego estaba mi mejor amigo, el que me había apoyado antes, siempre dispuesto con su presencia tranquilizadora. Cuando llegó a casa, las paredes parecían menos intimidantes. Se convirtió en un puente que conectaba mi pasado con mi presente, recordándome que no estaba sola, que podía volver a confiar. Me ayudó a ver más allá de las heridas, animándome a recuperar la confianza y la esperanza en lo que estaba por venir. Pero incluso aquí, en este santuario, las sombras de mi antigua vida a veces proyectaban una larga silueta. Me encontraba luchando con los recuerdos, flashbacks de momentos en que la negligencia de mis padres me había herido profundamente, momentos de soledad y traición. A veces, me refugiaba en el silencio, luchando con un torbellino de emociones que parecía demasiado vasto para controlar. Sin embargo, la presencia paciente del abuelo siempre fue una luz constante en esos momentos oscuros, guiándome con dulzura hacia la sanación. Poco a poco, los muros que había construido alrededor de mi corazón comenzaron a derrumbarse. Empecé a imaginar mi futuro, no como un simple escape, sino como una oportunidad para prosperar. Las solicitudes de ingreso a la universidad y los sueños de independencia llenaban mis días, dándome un propósito más allá del dolor. Empecé a verme no como una víctima, sino como alguien capaz de redefinir su destino. Nuestra relación también floreció con matices. Conversaciones tranquilas tomando el té a altas horas de la noche, risas compartidas que alegraban los días más fríos y momentos en los que las palabras no eran necesarias, pero la conexión era inconfundible. Mi abuelo me enseñó que sanar no se trata de olvidar el pasado, sino de aprender a cargar con él sin dejar que me defina. Sin embargo, por muy reconfortante que fuera esta nueva vida, sabía que el pasado no había quedado atrás del todo. Los conflictos con mi hermana y mis padres estaban lejos de resolverse, acechando en el horizonte como una tormenta a punto de volver. Aún así, con mi abuelo a mi lado y mi propia fuerza, cada vez mayor, me sentía preparada para afrontar lo que viniera después. Justo cuando pensé que escapar de casa traería paz, la lucha estaba lejos de terminar, simplemente había cambiado de forma. Mi hermana, la niña de oro, no quería perder el control, y mis padres tampoco. Sus voces, antes apagadas tras puertas cerradas, ahora se convertían en armas más fuertes que me apuntaban directamente. El enfrentamiento comenzó inesperadamente afuera de la casa de mi abuelo. La vi esperando allí, en silencio, observándome como una tormenta a punto de estallar. Ese presentimiento me dijo que algo andaba mal. Le pedí a un amigo cercano, mi fiel protector y confidente, alguien que conocía cada doloroso detalle de mi pasado, que me acompañara a casa. Su presencia fue un escudo, fue mi ancla contra la amenaza inminente. Cuando mi hermana finalmente habló, sus palabras fueron venenosas. Se negó a hablar de asuntos familiares delante de un desconocido, pero eso no le impidió atacarme, culpándome de destrozar a la familia, acusándome de egoísmo y crueldad. Afirmó que nuestros padres estaban sumidos en el estrés por mi culpa, intentando hacerme sentir culpable hasta que me sometiera. Pero lo vi a través de todo. Su lógica reflejaba lo que había distorsionado nuestra dinámica familiar desde el principio. Si yo no puedo ser feliz, tú tampoco. Era la misma punzada amarga que había usado para arrebatarme la celebración de mi cumpleaños, la misma arma forjada con derecho y manipulación. Me negué a dignificarla con una conversación civilizada. Cuando finalmente le dije, si yo no puedo ser feliz, tú tampoco, explotó, gritando y maldiciendo, hasta que de repente atacó. Caí derribado por el peso de su cuerpo y mi mochila apretándome contra mí. El mundo me dio vueltas por un instante al chocar el dolor y la conmoción. Pero mi amigo estaba allí, fuerte e inquebrantable. Nos separó físicamente, sujetándola con una fuerza serena. En ese breve pero intenso instante, me di cuenta de que ya no estaba solo, de que ya no estaba atrapado en un sufrimiento infinito. Aunque furioso y herido, reaccioné con una bofetada, una postura simbólica, un límite trazado en la arena. Le dije claramente que si alguna vez intentaba atacarme de nuevo, no dudaría en recurrir a la ley. De vuelta en casa del abuelo,
Debatimos si llamar a la policía, pero presentí que no valía la pena profundizar las heridas familiares con batallas legales. Ella ya se había metido en un lío. Las consecuencias en casa ya eran duras. Mientras tanto, mis padres me acribillaban a mensajes, disculpas superficiales e insinceras, exigencias impregnadas de manipulación. Insinuaban que su arrepentimiento era genuino, pero lo tergiversaban todo para culparme directamente. Cuando les puse una condición clara, que solo consideraría regresar si mi hermana se mudaba, la desestimaron por fría e irrazonable. Sabiendo cuánto dependían del apoyo económico de mi abuelo, observé con incredulidad cómo sus verdaderas prioridades salían a la luz. El dinero primero, la familia después. Más tarde, me informaron secamente que ya no necesitaban la ayuda de mi abuelo, eliminándome así de sus vidas. Su ultimátum me dolió, pero ya no me sorprendió. Respondí una vez y luego los bloqueé. Ese silencio se convirtió en mi escudo. El fin de la comunicación no fue solo un muro, sino un renacimiento, una firme declaración de que ya no sería un peón en su juego. A pesar de todo, la lucha me transformó. El dolor de la traición forjó mi fortaleza interior, y cada insulto, cada ataque, solidificó mi determinación de proteger mi paz y tomar las riendas de mi vida a mi manera. Hubo momentos de duda, soledad y arrepentimiento, pues romper lazos familiares es algo muy profundo. Pero sabía que esta batalla era necesaria, y cada cicatriz que dejó fue testimonio de mi fortaleza. Al reflexionar sobre este tumultuoso viaje, desde el peso aplastante de sentirme invisible e indeseada, hasta las intensas batallas que destrozaron a mi familia, me doy cuenta de que el dolor ha sido tanto mi mayor adversario como mi maestro más duro. Cada herida, cada desamor, forjó capas de resiliencia en mi alma, moldeando la persona que soy hoy. Las traiciones me hirieron más profundamente de lo que jamás imaginé. Ser rechazada por quienes deberían haber sido mis aliados más fuertes dejó cicatrices que a veces aún duelen en momentos de calma. Sin embargo, fue en ese dolor donde encontré mi verdadera fuerza. Una férrea determinación para reescribir mi historia y negarme a que su descuido me definiera. Mi abuelo sigue siendo mi pilar inquebrantable, no solo como guardián, sino como fuente de sabiduría y amor incondicional. Nuestro vínculo, antes incierto, ha florecido en algo excepcional y profundo. Me enseñó que perdonar no significa olvidar el pasado ni disculpar el daño causado, significa liberarse de sus cadenas para avanzar con libertad. Y aunque todavía me enojo con él por no haber intervenido antes, he aprendido a comprender sus propias luchas y a amarlo con fervor a pesar de sus imperfecciones. En esta paz recién encontrada, comencé a forjar una vida a mi medida. Las cartas de admisión a la universidad llegaban una tras otra, cada una como una puerta a la independencia y a sueños que antes estaban enterrados bajo la sombra de la familia. Los amigos que hice y la relación que cultivé con mi novio, mi fiel confidente y protector, se convirtieron en pilares de este nuevo capítulo. Me recordaban a diario que merezco amor, pertenencia y felicidad. Sin embargo, el crecimiento no borró las complejidades de la familia. Aprendí que la sanación rara vez es lineal. Es un mosaico de reveses, avances y decisiones difíciles. Ver a mi hermana finalmente mudarse marcó un hito agridulce, no una victoria sobre ella, sino una recuperación de mi espacio. El distanciamiento de mis padres, por muy amargo que fuera, cristalizó una dolorosa verdad. A veces amar significa dejar ir. Aunque el camino ha sido brutal, el viaje forjó a una persona que se yergue, habla con más fuerza y vive con los ojos bien abiertos. La niña que una vez susurró su dolor en la oscuridad ahora cuenta su historia con valentía, para que otros que se sienten atrapados e invisibles puedan ver un camino hacia la esperanza. Si esta historia te resuena, o si has enfrentado tus propias batallas en familia, te invito a compartir tu experiencia en los comentarios. Nadie debería soportar el dolor solo, y juntos, nuestras historias iluminan el camino hacia la sanación. Gracias por acompañarme en este viaje. El dolor fue real, las dificultades incesantes, pero también lo es la esperanza que me ayudó a salir adelante. Y ahora sé, más que nunca, que el futuro me pertenece. Muchas gracias por ver y acompañarme en este viaje. Si esta historia te resultó significativa, por favor, dale me gusta al vídeo y compártelo con otras personas que puedan identificarse o beneficiarse.
Tu apoyo realmente ayuda a que este canal crezca y llegue a más personas. No olvides suscribirte si quieres escuchar más historias como esta. Significa mucho para nosotros tenerte aquí. Me encantaría conocer tu opinión. Deja un comentario abajo con tus comentarios, ideas o incluso tus propias experiencias. Tu voz importa y nos ayuda a crear contenido que realmente impacte. Gracias de nuevo y espero poder conectarme contigo en el próximo vídeo.